Podcast. El Cine Secreto Podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estéis escuchando. Hoy tenemos aquí a Cosima Danoritzer. Hola Cosima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me dejas presentarte un poco? Vale. Mira, aparte de amiga, ¿nos conocimos hace cuánto? Hace 20 años casi, ¿no? Casi 20 años, sí, en una proyección como debería ser. Sí, Sí, del somos Cine del Secreto aquí Exacto. en Sants, además, en nuestro barrio aquí en Sants. Y sí, ahí fue donde empezó una amistad. Ella en esa época todavía no habías producido ni filmado el documental este que te ha hecho famosa, que es el de Comprar i Ansaf Comprar. No, esto era al principio. Yo había llegado aquí en Barcelona y no me acuerdo cómo me enteré, pero el nombre Cine Secreto sonaba interesante. Había una proyección y un debate. De Lisa Berger, además, Lisa que lo Berger, recordamos el otro día, ¿te acuerdas? Otra cineasta, entonces Sí. la idea de proyección con debate es una combinación irresistible, ¿no? Y además era yo me acuerdo que había mucha energía y luego seguimos también en tu casa, empezó en un sitio más oficial y luego seguíamos, era un debate súper largo y eso pienso como debería ser, ¿no? Haces una película y luego la gente piensa, ¿qué hacemos con todo esto? ¿no? Claro, pero a mí lo que me llamó la atención de lo que hacías era, en esa época creo que estabas comprometida con otras cosas, ¿no? Bueno, siempre te ha interesado el tema social, ¿no? ¿A ti? Sí, bueno, de hecho que antes trabajé en Inglaterra donde había mucho documental de historia. Y aquí noté cuando llegué aquí, no sé si es Barcelona o lo que pasó, pero tenía la sensación que los temas que estaban en el aire estaban cambiando un poco. De repente se hablaba más de la economía, se hablaba más del medio ambiente, se hablaba de la conexión entre los dos. Entonces tenía la sensación que tenía que también cambiar un poco mis temas, ¿no? Y buscaba pues, temas del medio ambiente y algo que estaba... Sí, yo recuerdo que me contaste aquello de los patitos, que había unos patitos de un... ¿Cómo era? Aquella historia de un barco que perdió unos patitos y que gracias a los patitos estos de goma podías ver las corrientes, ¿no? ¿Era algo así? Sí, bueno, es un libro americano que se llama Moby Duck. Moby Duck. Moby Dick, Moby Duck. Moby Duck. Y iba del hecho que, bueno, es un poco, parece que al final es un poco una leyenda urbana, ¿no? Que érase una vez un container que vino de la China en un barco de estos con una montaña de containers y uno de ellos tenía miles y miles y miles de pequeños patitos para el baño. Y había una tempestad y había olas muy, muy grandes y estos pobres patos acabaron en el mar y los corrientes los llevaban a muchos sitios y parece que hay coleccionistas que les buscan en playas por todo el mundo y otros que están mirando. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la corriente si los patitos llegan por muchos sitios, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer una película. A mí eso me llamó la ¿no? atención Pero, y me acuerdo que estabas en esa época que querías... Estaba mirando esto, pero esta historia no estoy 100% convencido que todo realmente pasó como lo cuentan, ¿no? Porque yo empezaba a llamar gente sobre las entrevistas y nadie quería hacer entrevistas, ni el escritor del libro, nada, entonces... ¿no? Pero empecemos por el principio. Primero, ¿estudias en Alemania, no? En la universidad. Yo he nacido en Alemania, pero estudié en Escocia. Ah, pero aquí, bueno, perdona, es que he visto en el Wikipedia... Nunca te fíes de Wikipedia. Nunca me fío de Wikipedia. Más Wikipedia de catalán, no sé, en catalán está. Bueno, de hecho, sí, yo acabo de actualizar algo en mis páginas de Wikipedia, pero todavía no había llegado a la catalana y mira... Pues bueno, pasa, ¿no? En vez de Wikipedia prefiero preguntárselo a ella directamente. Bueno, mi regla siempre para cualquier documental es 2 fuentes para cualquier cosa. Entonces, especialmente si Wikipedia es una de ellas, hay que chequear siempre. Buena idea, sí. Entonces yo estudié, fui al colegio en Alemania, pero estudié en Gran Bretaña y luego pensaba, necesito un poco de sol y pensaba, vamos a ir a Barcelona unos meses y me quedé. ¿Y viniste aquí por casualidad o para buscar sol y dijiste, bueno? Yo estaba buscando... ¿Pero hablabas español? Porque tú hablas español muy bien. Muy poco. En esa época yo había hecho un año de castellano en la universidad y esto
tenía algo, pero no era suficiente para realmente utilizarlo en una producción. Entonces yo estaba en Londres trabajando ahí para, bueno, Channel 4, BBC, todo esto, y este castellano estaba en mi currículum. Y pensaba, si un día me piden que haga una llamada en castellano, no sé si todavía puedo hacer algo mejor, que vamos a intentar mejorar esto. Perdona que te interrumpa, ¿pero estudiaste español en Alemania o cómo fue el tema? No, yo me acuerdo que, bueno, creo que cuando tenía 15 años o algo así, en algún momento hice un curso muy corto. Me compré un libro y me acuerdo que me asustó el vocabulario en la primera página porque había un montón de palabras de familias, hermanos y tíos. Y yo pensaba, muchos alemanes ni no tiene conocen tanta su familia tan extendida, ¿no? Entonces era muy curioso. Bueno, en ese momento no seguí y luego en la universidad hice un año y luego trabajé en Londres en varias producciones y pensaba, bueno, quiero, antes de quedarme aquí en Londres y comprar una casa y no viajar mucho más, no sé, que no en estos puntos en la vida cuando piensas a ver si puedo abrirlo todo un poco, hacer algo un poco más inesperado. Me cojo un sabático de 3 meses. y Y es cuando fui a varios sitios para mirar dónde voy. Y acabé en Barcelona porque cuando llegué, bueno, primero hizo buen tiempo y vino de Londres donde había mal tiempo. Esto era esto es un punto importante, es positivo. muy importante. Sí. Y la otra cosa que había algo en el aire que me gustaba, como un cambio, ¿no? Entraba en espacios donde la gente estaba haciendo cosas creativas, tenía la sensación que había posibilidades, había espacios abiertos, flexibles, creativos, y porque hay ciudades que son muy bonitas, pero piensas, bueno, no va a cambiar mucho, ¿no? Pero aquí había un cambio en el aire que me gustaba, ¿no? Y bueno, y decidiste que esta era una ciudad para investigar. Exacto. ¿Pero tú naciste en Berlín? ¿O No, en Dortmund, que es una ciudad en Alemania donde pues, en la época era una ciudad del carbón, muy de trabajadores. Mi madre me contaba siempre que teníamos siempre pequeños trocitos de carbón sobre las caras, ¿no? El aire no estaba muy limpio, ¿no? Está famoso por el fútbol, el Ya, Borussia sí. Dortmund, ¿no? Borussia, sí señora. Pero ¿qué te iba a decir? Entonces allí, con el carbón ese y toda tu infancia, empiezas un poco a inquietarte por el tema, digo yo, porque esta vena de documental, o sea, ¿qué es lo que te decide ir a Londres a estudiar cine o documentales o lo que, no sé lo que estudiaste? Bueno, yo decidí, estoy pensando, nosotros al principio estábamos estamos en Dortmund con 4 años. Cuando yo tenía 4 años, mi padre cambió de trabajo y fuimos a otra ciudad pequeñita en Alemania y luego nos mudamos a Wiesbaden y no sé cómo pasó, pero me acuerdo que en la pequeña ciudad, en la pequeña población antes no había cine y no había visto mucho cine, pero de alguna manera había visto 1 o 2 cosas y las echaba de menos. Y me acuerdo cuando nos mudamos, la primera cosa que noté era: hay 6 cines en esta ciudad, qué bien. Sí. Y empezaba pues, a hacer amigos y fuimos al cine y en el verano siempre había una especie de festival que pusieron todos los clásicos, cada día uno diferente. Y los alumnos de los colegios tenían un precio especial, entonces podías realmente ver muchas cosas en pantalla muy grande. Y entonces ya te enamoraste Entonces del pensaba, eso es lo que quiero hacer. Sí, o sea, ya de 15 años ya sabías lo que querías hacer. Sí, sí. Y entonces mi primer documental era un Super 8, un Super 8 con los conejos de la India que teníamos. ¿Con conejos? Entonces les enseñamos trucos. ¿Sí? Y luego, muy orgullosamente, les hicimos hacer los trucos enfrente de la cámara. Saltaban, había obstáculos. O sea, ¿Y cuántos años tenías aquí? Pues estoy pensando, no sé, 13 o algo así, ¿no? O sea, ya con 13 años hacías saltar a los conejos. A los pobres conejos, los pobres, ¿no? ¿Pero siempre ha sido el estilo documental el que te ha traído o has hecho ficción? Bueno, yo de hecho al principio quería hacer ficción, ¿no? Cuando fuimos a este cine de verano, pues vimos estas cosas de la pantalla más grande del mundo que había en la época, ¿no? Cleopatra, Ben-Hur, Lawrence of Arabia. Claro, todos. Quo Vadis, luego Star Wars, que era de las galaxias, ¿no? Siempre cosas de pantalla grande, ¿no? Y a mí me sorprendió a mí mismo que al final pensaba, yo creo que el documental me parece más interesante porque
es como salen cosas en la vida real que no te puedes inventar, ¿no? Aquí está el tema. O sea, yo os tengo que confesar que yo estudié cine, pero siempre me ha gustado la ficción, hasta que conocí a Cosima, que es la que realmente tú y otra amiga que se llama Marta nos introdujo en el tema de documental. Porque a mí, ¿sabes por qué no me gustaba el documental? Porque era tan real que da miedo. La realidad da miedo, ¿no? Y ahora entraremos en tus documentales porque dan miedo. Entonces, bueno, estábamos en Alemania y decides que... ¿Por qué elegiste Londres para ir a estudiar? Bueno, al mismo tiempo me enamoré de dos cosas. Uno era el cine y el otro era el idioma inglés. Entonces yo pensaba, vamos a combinar las dos cosas y estudiar cine en Gran Bretaña. Y al final entonces estuve 3 años en Glasgow, en la Universidad de Strathclyde, que era una ciudad fascinante, también muy, bueno, con mucho movimiento de trabajadores, de artistas, mucha historia. Era una ciudad muy viva, nada de museo bonito o algo así, ¿no? Era muy viva, muchas cosas siempre pasaban y la gente era muy activa socialmente, ¿no? Y entonces hice ahí un curso de historia de cine que me impresionó mucho porque podías ver que en otras épocas consiguieron con sus películas. Nos enseñaron realmente el poder del cine. Entonces, me acuerdo que nos enseñaron, por ejemplo telemovies de los años 60 de la BBC, en una época cuando solo había un canal, ¿no? Entonces, todo el mundo había visto lo mismo el día siguiente. Entonces, se hablaba al lado de la máquina de café, porque no es que... Bueno, aquí nos pasaba igual con televisión española. Exacto. O sea, y había... Nos enseñaron programas estos de los años 60 donde el día siguiente ya la gente empezaba a intentar cambiar la ley porque había una situación que pensaba mal. Ahora entendemos qué pasa y hay que hacer algo, ¿no? O sea, que en esa escuela te enseñaron un poco a que si tú hacías algo, podías cambiar. Sí, podías solo... Al menos la mentalidad de la gente, ¿no? Exacto, podías... por ejemplo, hay uno, ¿no?, que es muy famoso en la historia de la televisión británica que se llama Cathy Come Home. Casi vuelve a la casa o algo así, si lo traduces. Casi Come Home. Casi Come Home, que es pues la historia de una pareja con hijos que pues pierden su trabajo, pierden su casa y al final la última imagen es como ella se queda sola en la casa, ¿no? Porque, y entonces el día siguiente fundaron una organización para gente sin techo que existe todavía hoy. O sea, después de ver el documental... ficción, ¿no? Era ficción. Era ficción. Esto es interesante. Era un telemovie, pero como muy estilo, muy realista. Muy realista. Bueno, es que la BBC yo creo que es el sitio ideal porque es donde... Bueno, yo los documentales que veía de pequeña eran de la BBC, porque era el que tenía prestigio, ¿no? Esta televisión. Sí. Y cuando tú acabas, me suena que trabajaste para la BBC, ¿no? Sí, el último proyecto que hice antes de venir a Barcelona era una serie, bueno, nada del medio ambiente y todo esto, pero hicimos una serie sobre los alemanes modernos, ¿no? Que era curioso porque en Inglaterra lo que pasa es muchos documentales donde salen alemanes, pues todo va de la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? Y claro, en este caso decidimos, vamos a hacer algo sobre alemanes normales hoy en día, ¿no? Tú puedes hablar de la guerra o no, pero también hay muchas otras cosas y... Y entonces... Es verdad que en Londres y en Glasgow, donde viviste como alemana, ¿había algún estigma por el hecho de ser alemana? Es decir, como después de la Segunda Guerra Mundial había como esa historia contra los alemanes, etcétera. ¿Lo pasaste mal por ser alemana en Inglaterra? Bueno, no pasé mal, pero había situaciones curiosas a veces, ¿no? Por ejemplo, en el bar de la universidad había unos cuantos chistes muy malos sobre los alemanes, ¿no? Especialmente después de unas cuantas copas, ¿no? Yeah. Y luego me acuerdo que la universidad también tenía mucha movida política, había una especie de parlamento de estudiantes y todo esto. Entonces yo y una de mis mejores amigas, que por pura casualidad era judía, nosotros alemana judía. Escocesa. Escocesa judía. Y yo alemana, y las dos, nosotros pedimos votos para una de las posiciones y todo el mundo nos conocía. Yeah. Una alemana y una judía juntos, ¿cómo funciona esto? No, lo aceptaron, pero preguntaron, ¿no? Era como se veía como tal. O sea, que ya en la universidad empezaste a mover cosas, ¿no? Sobre... Sí, era...
Sí, era un proyecto interesante, ¿no? Pero eso también tenía que ver con la ciudad, ¿no? Y que había se notaba que hay mucha historia social y mucha movida política, y esto significaba que en la universidad también había proyectos y una especie de elecciones, había gente que aprendieron a debatir, que es una gran tradición, ¿no? Allí en Inglaterra hay clubs de debate. Igual que en España, igual. Aquí España debatimos, también, ¿no? aquí debatimos en los bares hablando de fútbol y del Barça y del Madrid. ¿Qué os parece? Ahí no. Qué contraste, ¿no? Y entonces acabas la carrera y, bueno, los estudios y te decides quedarte a vivir en Londres. No decides volver a Alemania. No, lo que hice es, claro, hice el curso de la universidad de historia de cine y pensaba, bueno, me falta algo un poco de práctica también. Entonces tenía la suerte de tener una plaza en una escuela de arte en el sur de Inglaterra, en Bournemouth, que era nada de historia, nada de teoría, todo práctica. Era básicamente todo el mundo hizo de asistente a los estudiantes del segundo año, y en el segundo año teníamos nuestras propias producciones. Y los del primer año nos ayudaron, ¿no? Era como una especie de mini productora, ¿no? ¿Cómo pasas de Glasgow al sur de Inglaterra? ¿Hay alguna diferencia cultural entre estas dos regiones? O sea, porque me estás diciendo que Glasgow era una ciudad pues, de trabajadores, de revolución, de debates, etcétera. En el sur de Inglaterra, ¿qué tal? Bueno, hay de todo, pero justamente Bournemouth tiene una historia muy curiosa, que hace 100 años era una especie de Sitges de Inglaterra, ¿no? Digamos, había grandes mansiones donde los ingleses y los escoceses vinieron para pasar sus vacaciones, ¿no? Entonces había casas muy elegantes, ¿no? Que era bastante contraste al Glasgow que había conocido, ¿no? Y también noté que algunos de los estudiantes ingleses claramente tenían más dinero que los escoceses, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que había estudiantes con su propio coche y algunos descapotables. Yo creo que había más coches entre los estudiantes que entre los profesores, ¿no? Claro, y tú tendrías 20 años y de, oye, estos coches aquí, ¿no? Sí, no, era curioso, ¿no? Que en este curso se mezclaban pues estudiantes de todas las clases, y esto en Inglaterra sí que hay esta conciencia de qué clase eres, ¿no? Se oye, sí, se ve. He escuchado esto de, bueno, normalmente cuando hay monarquías siempre hay un clasismo, ¿no? Bueno, sí. eso es una opinión personal, ¿eh? Es opinión personal, ¿eh? Borra eso. Otro tema para otro día. Otro día, exacto. Bueno, pero la cuestión es que tú pasas ahí, haces este curso, ¿no? Sí. ¿Y haces como alguna práctica o algo que te dirija hacia los documentales? O... Pues mira, en este curso quería hacer, yo estaba allí para estudiar montaje de ficción. Pero como estaban al principio del año académico todavía rodando, yo pensaba, bueno, mientras tanto, bueno, con unos amigos empezamos a escribir guiones, y uno de ellos era para un documental, y pensaba, esto es muy interesante. Y entonces me pasé al otro lado, ¿no? Hice unos cuantos montajes de ficción, pero empezaba a escribir documentales, y fue de prácticas a una productora donde al final también me emplearon, y bueno, mi primer trabajo era hacer café. Ah, bueno, claro, Café, como todos las hemos pasado por ahí. fotocopias, Sí. ¿no? Y habían fundado Channel 4, que es un canal británico, Sí, que británico, ellos no producen, todos son ideas que envía, cualquiera puede enviar una idea, O ¿no? sea, ya saliendo de esta universidad en Bournemouth, Sí. ya enseguida encontraste trabajo en una productora que hacía documentales. Sí, ¿Es exacto. correcto? Bueno, pues ya vas encaminándote a lo tuyo. Era como poco a poco, ¿no? Por ejemplo, allí en esta productora donde hice prácticas y luego hice el café, les gustaban mucho hacer reportajes investigativos, y yo quedé muy impresionada con el nivel de la investigación, y pensaba, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Vale, o sea, te impresionó. Pero dime un ejemplo de documental que hacían en esta productora que te impresionara, que dijeras, esto es lo Bueno, que yo ellas justamente creo que estaban con un tema histórico, que estaban... Pues bueno, algún tema que también lo sigue aquí en España, estaban buscando muertos enterrados durante la Segunda Guerra Mundial, aquí gente desaparecida, sí. y habían en ese momento, creo que en lo que era Checoslovaquia, habían encontrado un grupo, todos los Cosas hombres de un comunes. pueblecito que habían desaparecido, y ahora entrevistaban las mujeres diciendo, mira, mi marido ha vuelto después de 40, 50 años, ¿no? Y todo esto que ha pasado, y suena interesante. muy o sea, buenas entrevistas, ¿no? Y la idea
cómo había afectado la vida del pueblo. Y creo que era un realizador polaco que lo había traído a Inglaterra. Pero era como en ese momento este canal, Channel 4, no hicieron sus propias producciones, sino podías enviar ideas. Entonces había muchas pequeñas productoras bombardeando con ideas. ¿No? Era como una especie de concurso. ¿no? Y tú estabas en una de esas productoras. Yo estaba en una de estas. Sirviendo el café. Exacto, y haciendo las fotocopias y que empecé a coger el teléfono, hacer de recepcionista, ¿no? Porque tu inglés ya me imagino que ya estaría bien después que llevabas un par de años ahí o 3 años. Sí, eran 3 años de universidad y 2 de escuela de cine, pues sí, después de 5 años. Sí, estarías 5 años, ahí al inglés más o menos ya lo dominabas, ¿no? Sí, no, el inglés ya había aprendido algo en Alemania antes, ¿no? Lo aprendimos también. No, lo digo porque una de las cosas que yo recuerdo, porque yo viví en Estados Unidos, que más me costaba en los trabajos era contestar el teléfono. ¿Verdad? Yo me acuerdo el también. El teléfono es cuando realmente ves que sabes o no sabes inglés, porque no entiendes nada cuando te hablan, ¿sí o no? Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando las prácticas se convirtieron en un trabajo. En un trabajo. Y lo del teléfono era oficial y me costaban mucho los nombres. Siempre estaba intentando escribir lo más rápido los nombres. Exacto, horror, ¿no? Sí. Estaba muy cansado al principio porque realmente mucha concentración, ¿no? Pero bueno, estuviste ahí tiempo estaba y aprendiste. Y claro, había estos equipos haciendo estos programas y claro, tú puedes ayudar y involucrarte en todo lo que querías. Pero ¿cuál fue el salto, el primer documental que te encargaron? O que tú propusiste, porque tú cuando yo te conocí es que tenías un montón de ideas. Yo me quedé muy sorprendida de todas las ideas buenísimas, siempre comprometidas con algo, con el medio ambiente, con la tragedia electrónica, con lo que fuera, pero siempre te he visto muy comprometida, o sea que me imagino que ya te viene de joven esto, ¿no? Sí, bueno, creo que a partir del momento de la escuela de cine siempre, también sabiendo que había canales donde podías presentar algo, todo el mundo siempre estaba escribiendo ideas, ¿no? Pero para que te cogen uno tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces yo estaba haciendo esto durante 2 años y estaba trabajando en esta productora y trabajando en programas de reportaje, magazine de ellos, ¿no? Y luego pasó una cosa que cayó el muro de Berlín y pensaba, quiero ver esto. Entonces yo me dejé el trabajo y me fui a Berlín. Sí. Yo estaba en Inglaterra y lo vi de lejos y pensaba, bueno, llevo unos cuantos años fuera de Alemania y está pasando esto, tengo que ir. Lo quiero ver, ¿no? Y además habían venido que era en el también, 81, en 1981. Bueno, cayó en 89. En el 89, sí. Y a partir de este momento también lo que pasó es que empezaban a aparecer invitados en Londres, ¿no? Todos amigos de amigos de amigos que habían vivido detrás del muro de Berlín, que se habían enterado. Una amiga, mi hermana tenía unos amigos que tienen amigos que nunca habían podido viajar. Claro, porque es que había una Alemania desconocida, ¿no? Claro, ¿no? Y por eso querías estar ahí, no me extraña. Yo tenía que verlo y lo que pasó es que había muchos alemanes del este que querían ver el mundo y entonces algunos los enviaron a mi casa, ¿no? Y me acuerdo que sí, en Inglaterra. Alguien picó la puerta. ¿En Inglaterra? Sí, en Inglaterra. Entonces yo estaba allí todavía trabajando en esta productora. Alguien pica la puerta, yo no me levanto, pero mi compañera de piso, esto a las 3 de la madrugada, esto es para ti, ¿no? Y yo me voy a la cama otra vez, ¿no? Y entonces eran 2 o 3 amigos de mi hermana que conocía a alguien que había venido del otro lado del muro de Berlín, que querían ver el mundo, ¿no? Entonces, como había ahí un contacto en Londres, empezaron a visitarme gente y algunos de ellos me invitaron a Berlín. Ah, vale, es que yo siempre he relacionado a Cosima con Berlín, no sé por qué. Y ahora me estoy dando cuenta de que ni nació en Berlín, ni vivió en Berlín. Berlín es diferente ni también, nada, ¿no? pero a lo mejor es por eso, porque me has hablado mucho de Berlín. Sí. ¿No? Sí, entonces, porque entonces algunos me invitaron, entonces yo fui y pensaba, esto es muy interesante, hay que hacer una película, hay que ver esto. O sea, tú aprovechaste que venían a tu casa en Londres, ahí ¿dónde está? Londres, sí, en Londres. En ya Londres. vivías en Londres. Sí. Y luego dices, bueno, pues ahora me voy yo a las vuestras en la Alemania del Este, ¿no? Sí.
Y me invitaron y me di cuenta que en Berlín, por ejemplo, se había caído el muro, entonces tenías como dos mitades que eran muy, muy diferentes. Eso, ¿no? esa era una época muy interesante. Y claro, esto no podías perderte, ¿no? Además había edificios abandonados donde podías montar proyectos, realmente era un espacio muy interesante también. Y había mucha diferencia, ¿no?, entre la Alemania del Este y la Oeste. Totalmente, en ese momento chocaban dos mundos. O sea, tú cuando llegas a Alemania del Este, ¿qué impresión tienes? Muchas cosas. Bueno, por ejemplo, solo en Berlín ya la gente hablaba diferente, ¿no? El dialecto es un poco diferente, el vocabulario era diferente, ellos tenían más palabras rusas, nosotros teníamos más palabras inglesas, ¿no? En el oeste todo el mundo tenía teléfono, al otro lado había muy pocos teléfonos porque, bueno, esto era una cosa también del gobierno, si tienes más teléfonos tienes que escucharlos todos, ¿no? Entonces ellos no querían que había muchos teléfonos, entonces había Perdona que me ría, pero es que esto me recuerda a la película alemana Aquella la vida de los otros. Sí, por ¿sabes? eso. Que era un reflejo de esta época, o sea, que era real, ¿no? O sea, la gente, habían personas dedicadas a escuchar las conversaciones de los otros. Sí, sí. Y tú te encuentras con eso, ¿no? Con pocos teléfonos, porque por lo que dices, ¿no? Porque si hay muchos teléfonos, claro, hay mucho trabajo para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un nuevo amigo que vivía antes detrás del muro me invita y dice, venga, vamos a ir un poco a ver Alemania del Este, ¿no? Sí. Y me lleva a Dresden y él bueno, hay unos cuantos amigos que quiero ver y yo, siendo del oeste, naif, pienso, bueno, les vamos a llamar. Y dice, él empieza a decir, teléfono, nadie tiene teléfono. Y yo sé, pero ¿cómo encuentras a alguien en una ciudad tan grande como Dresden? Claro. ¿no? Y dice, no te preocupes. Entonces primero vamos a picar un par de puertas, ellos sabrán dónde están, si están ahora en Dresden o si están en otra ciudad. Empezamos a hacer esto, nos empiezan a comentar también de una fiesta, no sé, después, creo que la misma noche... Pero esto es muy interesante porque ahora entiendo por qué te llamaron a las 3 de la mañana a tu casa en Londres, porque ellos lo hacían lo mismo en la Alemania del Este, ¿no? Porque no tenían teléfono y no podían llamar, entonces ya iban directamente a la casa. Hostia, qué interesante. Y aprendí que es posible encontrar a alguien en una ciudad, tú buscas un poco los amigos, ellos también tenían su sistema, ¿no? Que es algo que también pasó en Berlín del Este en esta época, porque claro, tardaron en poner todos estos teléfonos, ¿no? Tienes que poner ahí esa infraestructura. Entonces, mientras tanto, había siempre unos bares donde se preguntaba primero, una tienda donde pasaba, la gente se dejaban mensajes y también la gente se encontraba, ¿no? Entonces, esta cosa que necesitas un WhatsApp porque si no vas a perder el contacto, no, yo he visto gente buscando pero es gente que esto totalmente para sin mí teléfono. lo que me sorprende, porque Alemania para mí siempre es como la tecnología y todo súper avanzado comparado a España, pero bueno, como ya sabes, yo nací en Nicaragua y mi infancia la pasé en Nicaragua. Y era así como nos encontrábamos, porque ahí las direcciones es la cuadra de delante, 3 manzanas abajo, y así se encontraba la gente. Entonces, ¿me estás diciendo que Alemania del Este era como la Nicaragua que yo conocí? Sí, un poco así, ¿no? Por ejemplo, tienes que imaginar en este momento, pues en 89, 90, había por lo menos un teléfono por persona en el oeste, ¿no? Y la gente empezaban a utilizar los primeros móviles, que eran el tamaño de una maleta, pero había móviles, ¿no? Sí. Al otro lado, en la parte comunista, había un teléfono en cada 10º piso, más o menos, ¿no? Y a veces... ¿Con ascensor? Ascensor, bueno, en estos bloques altos modernos había ascensor, pero no necesariamente teléfono, ¿no? Pero muchos teléfonos entonces también estaban compartidos, podías compartir uno con un vecino que, bueno, por lo menos tenías, pero claro, el gobierno comunista creo que eran muy listos porque si tienes una vecina que tiene la línea contigo, sabes que quizás está escuchando, entonces ya te cortas el rollo, ¿no? El rollo de decir política, la verdad, ¿no? sí. Entonces era todo... curioso, ¿no? Entonces me enseñaron estas cosas y entonces yo... ¿Ibas con una cámara? Lo digo para documentar esta experiencia. Bueno, claro, es en 89, también no era tan fácil coger una pequeña cámara como hoy, ¿no? Entonces yo hice unas cuantas fotos, pero de vídeo en este momento pues era la Beta SP. Porque me imagino que te impresionaría todo este contraste, tú como alemana, ¿no? Pero estas pequeñas cámaras todavía no estaban en todas las manos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Alemania cuando volviste?
Pues yo me Porque hice este viaje y luego pensaba, voy a Berlín una época y quedé con gente también. Vamos a coger una fábrica abandonada, vamos a hacer unos cortos de ficción. Hay unos cuantos cortos experimentales de esta época. O sea, hiciste cortos Sí, documentales en esa... no, eso, hice ficción con amigos Bueno, en esta perdón, época, ¿no? ficción. Estabas en la ficción. Y luego entonces volví a Londres y pues envié una propuesta de documental a Channel Channel 4 4. que me cogieron, que era la reunificación de Alemania, de Berlín, de las dos mitades de Berlín, Ajá. en el sentido técnico. Porque Vale. No, es que esto de los teléfonos me ha dejado alucinada, o sea que entiendo eso, ¿no? que quisieras... y entonces haces esa propuesta a Channel 4 y te la aceptan. Sí, yo me acuerdo que le escribí sobre una servilleta, ¿sabes? En esta época, si la idea era buena, ¿no? Me decían, vale, tú no has hecho nada muy largo, pues búscate No lo has una trabajado, productora, vamos, ¿no? Pero la idea es buena, pero ¿no? ¿lo entregaste con la servilleta o Yo creo, bueno, en esa época... o lo pasaste a un papel? Era un papel, pero imagínate... Me parece más esta... interesante que lo hicieras con la servilleta, por eso. Que La llegaras a la servilleta la tenía productora, en esta casa, es mi ¿no? idea. Pero, técnicamente en este momento, como me gusta la tecnología, en este momento estaba el Mac Classic. Sí. No estaban los portátiles. No. Imprimir una página con el StyleWriter tardaba 4 horas una página. Lo dejamos por la noche comiendo, ¿no? Entonces Para los jóvenes así. que nos están escuchando, escuchen bien que en esa época, en el 89, ¿no era? Sí. Tardaban 3 horas en imprimir una página. Con una tinta, ¿no? Y entonces lo hice así, lo envié. Yo creo que también la gente también todavía utilizaba máquinas de escribir también. Claro, yo en esa época utilizaba máquinas de escribir. Y luego también había productores pues, que fueran a comer con los de los canales y hablaban de las ideas, ¿no? Y pasaba, por ejemplo, el productor fuera a desayunar con alguien de un canal y volvía con un contrato, ¿no? Entonces era... Oye, en una buena época entonces, ¿no? Para Sí, hacer propuestas, porque ahora haces una propuesta y para llegar al que toma la decisión cuesta mucho, ¿no? Sí, en esa época era muy abierto, ¿no? Entonces, claro, me decían, mira, tú no tienes experiencia de una hora entera solo para ti, pues tienes que buscarte una productora y... Tú fuiste como freelance, o sea, dijiste, yo tengo esta idea, mi tengo mi servilleta, y yo la envío, ¿no? Y digo, quiero la unificación tecnológica entre lo que va a ser Alemania del Este y el Oeste, exacto. y Channel 4 te dice, bueno, chica, a ver, tú eres una chica sin experiencia... Búscate una productora. Entonces yo me acordé de unas productoras que, bueno, que me habían tratado bien, digamos, de estudiante, ¿no? Que me habían recibido, que me habían explicado el sistema, pues llevé a uno de ellos. Y era una productora pequeña que... Pero no era con la que habías trabajado llevando los cafés. No, porque ellos, bueno, cosa tan larga, no sé, yo quería trabajar. Ya conocías esta productora, vale. Que hizo ciencia específicamente, que conocía a la gente de este slot y yo quería trabajar con él y se lo Entonces llevé. ya fuiste. Y, claro, ¿Y le gustó la idea? Y claro, cualquier productor que vienes con una idea que ya el canal ha dicho que le gusta. Porque tú ya venías con con la firma del Channel 4. Yo tenía la carta de ellos diciendo, mira, nos volvemos a ver cuando tienes productora, ¿no? Entonces encantados, ¿no? Entonces lo... ¿Y hiciste este documental? Pues lo hicimos, el documental, entonces era un rodaje con un año aparte. Es tu primer rodaje, así serio, con una productora de verdad. Exacto, sí, entonces... Fuimos a filmar cómo era la situación, ¿no? Con los teléfonos, había también problemas con el agua, con el gas, ¿sabes? Tenían dos diferentes tipos de gas, ¿no? En Alemania del Este. Este y el oeste tenían tipos diferentes, no podías simplemente conectar. ¿No se podía? ¿Por qué? No, porque le explota todo, ¿no? Entonces, bueno, ya. ¿Y es el gas que viene de Rusia, que ahora es tan conflictivo? ¿O? Pues no, en este caso el gas que era... la parte de Berlín que había quedado como del oeste, ¿no? Era una pequeña isla de progreso rodeado por la parte comunista, entonces ellos estaban produciendo su propio gas porque no querían depender de una pipeline que podían cortar. Vale. Mientras tanto, la otra mitad de Berlín que estaba
que era parte de Alemania del Este, Alemania comunista, porque todos ellos recibieron de Ucrania y de Rusia. Ya. Pero eran, si produces gas de carbón, químicamente es diferente del gas que sacas de la tierra directamente. Vale. No puedes mezclarlo, ¿no? Es que siempre aprendo con Cosima, o sea, es una enciclopedia continua. Entonces, Y al final, claro, la tecnología al final no es lo importante es que tienes un país donde construyes un muro y después de menos de 30 años la tecnología ha cambiado porque la política ha cambiado, ¿no? No es que en la parte comunista no sabían cómo poner un teléfono en cada casa, simplemente no querían teléfonos porque para había no que tener escuchar, que espiar, ¿no? sí. Entonces las redes de trenes y metros eran diferentes, ¿no? La electricidad funcionaba de otra manera y reunificarlo era lo mismo que tenía que pasar en las cabezas también, ¿no? No, es que es súper interesante. Entonces tú hiciste un documental en el que hablas de esta historia y al final se soluciona, o sea, gracias a tu documental la gente, los políticos empiezan a pensar cómo hacerlo. Bueno, nosotros observamos qué estaban haciendo, ¿no? Que no estaban mirando qué hacemos nosotros, pero nosotros fuimos a Berlín en 90, 91 para ver qué era el problema, ¿no? Hablamos con gente que no tenían teléfono, fuimos a las las industrias del gas, ¿no? Viajamos con los metros, trenes, había, ¿no? Paradas todavía cerradas que estaban debajo del muro y todo esto. Y luego volvimos un año más tarde para ver qué habían hecho, pero claro, es un trabajo que después de un año no se había acabado totalmente, pero sí que, por ejemplo, como estamos con los teléfonos y la comunicación, sí que estábamos ahí en el momento que unieron las dos redes otra vez, porque antes era Alemania del Este y el Oeste, tenían prefijos diferentes y había unas colas de días para llamar al otro lado porque había pocas líneas. Y estabais al lado. Sí, ¿no? Por ejemplo, llamar al otro lado era muy difícil, incluso durante la producción. Entonces, cuando yo quería hacer llamadas en el oeste, pues fui a la cabina telefónica en el oeste y para hacer una llamada en el este, pues del oeste a este era imposible, entonces mejor ir al otro lado. Y había una es lo que me imaginaba. Telefónica del este donde siempre había una pequeña cola cerca de donde había estado el muro, no demasiado lejos, ¿no? Y allí la gente hicieron sus llamadas de este lado y luego se volvieron otra vez al otro lado, ¿no? Qué divertido. Bueno, qué divertido. A ver, o sea, te encuentras hablando de un documental sobre teléfonos, se encuentra con la dificultad de telefonear y entonces lo que hace, entiendo que lo que hace es ir en coche al otro lado para llamar, ¿no? Es curioso. Y muchas empresas entonces buscaban oficinas que no estaban demasiado lejos de donde había estado el muro, porque así tenías acceso a las cabinas de los dos lados, ¿no? Pero luego en 91 por allí había el gran día cuando pues unificaron las dos redes y ya no necesitabas prefijo, ya habían puesto más cables, ya podías llamar, yo por ejemplo desde España podía llamar a cualquier Alemania con el mismo prefijo a partir del 91 ¿o no? Sí, había, ahora no me acuerdo la fecha, era verano, no sé si era yo julio, creo que sí, 91, porque yo trabajé así, ¿no? con alemanes en el 92 en las Olimpiadas y ya llamaba directamente a Alemania, ¿sabes? O sea no puedes hacerlo, ¿no? Bueno, entonces este documental, al cabo, que duró un año, porque tú, claro, tengo que decir que todos los documentalistas tienen mucha paciencia porque llevan años trabajando, ¿no? Y un documental, ¿no? O sea, sí, bueno, claro. Y este esperaste un año para acabarlo, o tuviste que esperar Claro, filmamos otro. la primera parte y mientras tanto estaba observando qué estaba pasando, si también había algo importante, algún paso que había que documentar, ¿no? Y luego después de un año miramos qué había pasado, lo que había estado, bueno, montaje y todo esto, ¿no? Entonces hasta que salió, era 92. ¿Y salió en Channel 4? Sí, salió en Channel 4. O sea, que este es tu primer crédito. Sí, ¿no? Exacto. Muy bien. Y luego, ¿por dónde sigues? O sea... Y luego entonces pensaba, de hecho luego fui unos años a Berlín porque pensaba no me quiero perder esta época de intercambio entre este Hombre, y es el que era oeste, una época muy interesante. porque había gente como de los dos lados, digamos, y luego había una comunidad internacional
un poco como ahora en Barcelona, ¿no? La Sí. gente sabía que es una ciudad interesante, entonces vino de lejos Para ver qué pasaba, para ¿no? ver y para montar sus proyectos. Tú estabas en Londres y dices, yo me voy a Berlín, que aquí es donde se cuece el tema artístico, ¿no? Sí. Un poco eso. ¿Y en Berlín qué te encuentras? Entonces, bueno, me encontraba que, ¿no? Era una ciudad con muchas cosas que ver, ¿no? Todos los días. Era como cada fin de semana, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque siempre estaba cambiando esta cosa de flux, ¿no? Porque estaban arreglando cosas, estaban pintando, estaban Bueno, una construyendo ciudad calles, ¿no? estaban reconstruyendo, sí. Entonces, esto solo para verlo, ¿no? En este momento también eran mis ojos, eran mucho la cámara. Yo no filmé todo, pero lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero viviste el momento, ¿no? Estaba Pero cuando vuelves a Berlín, que es Alemania, que es de donde eres, ¿cómo sobrevives ahí? Porque claro, tú en Inglaterra estabas trabajando, ¿no? Para la productora y tal, pero ahí en Alemania encuentras trabajo, ¿cómo Sí, no, vuelves? cuando llamé trabajé para algunos de los canales de Berlín, ¿no? Entonces, Vale. un magazine de ciencia, había el Deutsche Welle, que es un poco como el servicio internacional de televisión española que emiten en todo el mundo. Hice unos cuantos reportajes para ellos, entonces... Claro, hay una diferencia entre Alemania y España en el sentido que en Alemania hay como mucho magazine, reportaje, mientras tanto que estás buscando tu próximo gran proyecto para pues ti, puedes ir trabajando. trabajas en proyectos de otros y pues vas aprendiendo, coges rutina. ¿Cómo llegas aquí? Bueno, aquí tengo la filmografía que es bastante larga, no os la voy a decir, pero tiene un buen tocho. Aquí, pero lo que me interesa es a partir de comprar, tirar, comprar, The Light Bulb Conspiracy, que se llama en inglés. O sea, de todos estos documentales que tienes aquí, ¿por qué comprar, tirar, comprar fue el que tuvo más éxito, al menos aquí en la televisión catalana y en la española? Pues Porque, bueno, impresionó mucho, tengo varias teorías, ¿no? Pero también es algo, ¿no? El éxito así no es algo que puedes planificar, pero es algo que yo siempre quise investigar, es algo que estaba en mi cabeza, ¿no? Yo me acuerdo ya de infancia, ¿no? Una vez en nuestra casa se rompió algo y mi madre dijo, mira, esto y eso que han hecho a propósito, ¿no? Y en ese momento no pensé en esto, pero estas cosas se te quedan, ¿no? Y entonces quería investigarlo en algún momento para ver si realmente era verdad, si había pruebas. Sí. Y yo creo que funcionaba porque mucha gente sospechaba algo y en la película salen las pruebas, ¿no? Claro. No, es que para nuestros oyentes, Comprar, tirar, comprar es un documental sobre la obsolescencia programada. Es decir, que empieza la película con una impresora que resulta que ya no imprime, ¿no? Y es porque... Está como, lleva un chip dentro, está programada para que digo que piensa que está rota, ¿no? Porque luego a lo largo del documental reprogramamos y empieza a imprimir otra vez. Entonces no realmente está rota, pero hay una manera de hacer pensar a los consumidores que algo está roto, ¿no? Es una forma de la obsolescencia programada, ¿no? Que se trata de intentar convencerte o forzarte de reemplazar algo lo más rápido posible o por lo menos más rápido de lo que es realmente necesario, ¿no? O sea, que tú ya pensabas cuando tu madre ya protestaba, dice, esta nevera que se ha caducado, ¿qué pasa? ¿No? O sea, dices, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, son cosas como se acumulan, ¿no? Me acuerdo que no empecé a escribir en este momento hace muchos años, pero es que la gente siempre decía, ¿no? ¿Por qué pasa esto después de 2 años? Se estropean los móviles, cada 2 años se estropean, o sea, el iPhone cada 2 años se tiene que cambiar y es carísimo, o sea, exacto, ¿no? Entonces yo que pensaba, lo sacas en el documental también. Es algo, ¿no? También si vas al internet hay mucha teoría de conspiración y hay una historia que siempre sale en internet, que siempre va así, el guión siempre es el mismo, el producto cambia, pero el guión es esto. Alguien está de viaje en un bar, en la esquina más oscura del bar, encuentra a alguien que ha inventado un producto que dura para siempre, pero está en la esquina oscura porque se está escondiendo porque alguien le quiere matar, ¿no? Eso es como la leyenda urbana, ¿no? Sí. Que tampoco pienso que realmente es así, ¿no? Que no suelen matar a la gente para ellos, simplemente
sacan un modelo nuevo y nos seducen con ello, ¿no? Pero es algo que he leído con coches, con bombillas, con lavadoras, no sé, con muchos productos. Y pensaba, me gustaría saber si realmente existe algo así, y me encontré con esta. Bueno, cuando tengo una idea me doy como un poquito de tiempo, ¿no? Entonces me doy una semana para ver si hay algo, ¿no? Entonces empiezo a mirar A investigar un poco, ¿no? ¿no? Porque claro, si quiero ir a ver a un productor, tengo que tener Que un poco enseñarle más algo, que solo claro. esto. Necesito 3 Pruebas, ejemplos sí. o algo, ¿no? Y Estabas entonces en Barcelona, ¿no? Cuando sí, escribiste esto. estaba en Barcelona y entonces me encontré con lo de la bombilla y pensaba, esto del bar es muy buen corto, ¿no? Algún día de ficción, pero la realidad es mucho más extraña, ¿no? Que montan un cartel internacional para chequear las bombillas, y si tu bombilla dura demasiado te persiguen con multas, ¿no? Es como... Qué fuerte, Es ¿no? decir, que nadie nunca se ha escondido en una esquina y nadie nunca le han matado, pero ese cartel es increíble ¿no? O sea, te encuentras con esta leyenda, ¿no? Y dices, ¿será verdad? Bueno, la leyenda es la del bar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la del cartel no es una leyenda, porque hay un archivo Sí, ya lo vi en el documental, o sea... donde han sobrevivido pues muchos Sí. papeles, y los papeles son muy detallados, ¿no? Los papeles van ¿Tú de... tienes acceso a esos papeles? Es un archivo público. Ah, es público. Sí, 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 es O un sea, que archivo... realmente cualquiera podía ver... Sí, sí. Pero la idea la tuviste tú. Sí, bueno, y también tuve la suerte, ¿no? Si haces un documental, si tienes suerte, hay expertos que han trabajado el tema que salen como tus personajes, ¿no? Claro, Entonces, en el claro. documental hay 2 que investigan el cartel de las bombillas enfrente de la cámara, y uno de ellos ha hecho su tesis sobre el tema, y el otro es un periodista que también ha escrito mucho, ¿no? Es decir, que tenía guías, ¿no? Se trata de buscar los guías, los protagonistas, ¿no? Y más archivo, claro, ¿no? Yo estaba unos cuantos días allí leyendo las facturas de multas que habían enviado, ¿Cuánto ¿no? tardaste en escribir este documental para presentarlo a una productora? Porque Bueno, creo tuviste que que investigar mucho, ¿eh? sí, era como que empecé, creo que era 2004 o 2005 cuando pensaba, me gustaría saber si hay algo en esto, ¿no? Y luego conocí el productor, el Joan Úbeda, con quien lo hice en MediaPro. Sí, entonces Buscaba pero tú proyectos cuando lo entregas a MediaPro, ¿te dicen enseguida que sí o te ponen ellos obstáculos No, o te bueno, dicen, vale, lo aceptamos, pero sí, existe eso en las Um, productoras? sí, bueno, ellos creo que siempre un buen productor te mira si lo puede vender, ¿no? Porque tú quieres que te busquen el dinero, ¿no? Y Ya. ellos miran si con lo que tienes lo pueden hacer, ¿no? Es decir, si tienes suficiente material, y también si es su tipo de tema. No tiene sentido que escribes una investigación y vas a ver una productora de deporte, ¿no? No Claro, tienen no, los no, vale, contactos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, yo ofrecí el proyecto a otra persona que me dije, yo ahora no puedo, pero yo sé que Joan y MediaPro están buscando proyectos, entonces lo enseñamos a él, ¿no? Y yo había ya empezado a buscar unos ejemplos, tenía lo de las bombillas y unas cuantas historias más, entonces se lo miró y dice, vale, Muy bien. vamos a pedir algo de dinero de desarrollo. Ya. Y con Y con entonces esto era en 2007, 2008, ¿no? Y entonces luego el rodaje era en 2009. Entonces, claro, al final eran No, varios no, son años, varios ¿no? años. Me acuerdo que hasta que no salió a la luz, Y no es tardaron todos años. los días, claro, lo que haces es, por ejemplo, quieres ir a un archivo, entonces Sí, escribes a claro. ellos y 6 semanas más tarde te contestan. Es más un Ya. tema de paciencia, ¿no? No, no, por eso digo que todas las directoras y directores de documental que he conocido tienen una paciencia increíble, increíble. Entonces luego, este documental, ganaste varios premios, ¿no? Con este Sí, documental. fuimos a muchos festivales y al final ganamos como 12 Y premios. se sigue poniendo como un documental en las universidades, porque es Sí, algo que conciencia a la gente. Yo creo que un poco sí que cambiaste el mundo, un poquito. sí. Bueno, con ese documental, de hecho, por ejemplo, en Francia cambiaron la ley. Ahora la obsolescencia programada pues tiene nombre. Esto era la primera cosa. La gente sabe cómo se llama y es un Obsolescencia concepto programada, sí señora. oficial que Sí. existe. No es algo que hemos inventado. Está por allí ya en los papelitos de las empresas. Y Y en cambiaron la ley. Francia ahora es ilegal. ¿Y cómo te sientes cuando consigues algo así?
que cambien bueno, la ley de obsolescencia no, programada. es un poco un sueño, ¿no? Que te hacen Sí. caso y también es un poco, bueno, disminuye un poquito la rabia, ¿no? Que uno siente pensando, están De las haciendo esto, injusticias, ¿no? sí. Y entonces Y siempre te ha movido porque luego hiciste como una segunda parte que es la tragedia electrónica, ¿no? sí, Y allí viste cosas terribles porque las escenas de ahí de África a mí me ponen la piel de gallina de ver tanta basura electrónica que tiramos los europeos, ¿no? sí, Allí. claro, lo de ¿Cómo te sientes cuando filmas estas cosas? ¿Que no te da más rabia todavía? Claro, me da rabia, pero también estoy agradecida que tengo la posibilidad de filmarlo, porque, por Claro. ejemplo, hay muchas estadísticas de cuánto se recicla o no se recicla, pero es diferente. Es otro impacto si ves ahí niños quemando cables porque no tienen mascarillas, porque no están en el colegio, porque no hay una planta de reciclaje, o más bien la planta de reciclaje está en Europa, pero lo han desviado todo, ¿no? Y entonces está bien, pienso, tener la oportunidad de enseñarlo, ¿no? Porque con imágenes realmente cambia la cosa, ¿no? Con la imagen vale más que 1000 palabras, de hecho, ¿no? Porque las imágenes que tienes en China Sí, también, ¿no? Y impactan mucho, ¿no? lo que falta, la imagen está bien, pero lo que falta es la dimensión del olfato, ¿no? Porque Claro, están ahí quemando plástico y están en esta contaminando. niebla todo el día y Sí, es sí. algo no solo que huele mal, pero realmente afecta la concentración, afecta el cerebro y todo, ¿no? Y en estos rodajes, tanto en Comprar se comprar la tragedia electrónica, que para mí es como una continuación de la obsolescencia programada, lo que me interesa saber es que rodaste en muchos países, ¿no? ¿Cómo es rodar en tantos países? Bueno, es que me gusta rodar en muchos sitios porque lo interesante es que, claro, siempre me gustaría intentar ofrecer alguna solución, ¿no? O por lo menos ver cómo la gente intenta solucionarlo y lo interesante es que cada país tiene una solución diferente, ¿no? Entonces, en plan, por ejemplo, la vida de los productos, los americanos tienen muchas denuncias colectivas, que es una forma legal que funciona bien, ¿no? Han denunciado Apple y otras empresas. En España siempre hay mucha movida en las redes sociales, la gente comparte, ¿no? Como el programa este, como resetear el chip y hacer la impresora funcionar otra vez. Sí, Es de un ruso, pero en España está muy extendido este sí. programa. Aquí Sí. somos un poco piratas. Para Funciona no también, comprar ¿no? otra impresora, somos capaces de ir a buscar un hacker ruso que nos dé el chip para no poder pagar otra impresora, ¿no? Es verdad, ¿no? Es que más informal aquí. Creo que se Sí, nota que en España la gente quizás tienen menos fe en el sistema legal, ¿no? Los americanos van directamente allí, ¿no? En ahí, España es más, bueno, vamos a hacerlo entre colegas, ¿no? sí. Y en Francia, por ejemplo, tienen un partido político de crecimiento, ¿no? Y intentan hacerlo a través de elecciones. No sé, hay como muchos sistemas, Sí. pero claro, también esto trae sus retos, ¿no? Si estás en muchos países No, pero yo me filmando. refería a la cámara, ¿no? Me comentabas una vez que los encuadres son diferentes en Francia, en China, en Alemania, en España, ¿no? O sea, cuando Sí. tú como directora que te encuentras con el cámara que te dice, no, no, yo lo hago así, y tú le dices, no, es que yo lo quiero hacer así. Cuéntame alguna anécdota de Ah, estas. sí. No, bueno, pues la tragedia electrónica, los productores, como no había suficiente dinero, habían decidido que no vamos a viajar con el mismo equipo, ¿no? Bueno, al principio había uno que queremos hacer unos cuantos viajes juntos, pero él quería cambiar el estilo, ¿no? Y de repente había decidido que no quería hacer reportaje, ¿no? Aunque yo había explicado, ¿no? Que quería hacer, pero él quería todo como muy planificado y siempre con como reflejos en la imagen, que son situaciones que no vas a encontrar en todos los sitios, ¿no? Entonces, claro, me encontré con una situación que me dice, no, no, es que esto no lo voy a filmar porque no es mi estilo, ¿no? Y claro, en este caso creo que todo el documental no era así su estilo, no sé por qué Era había tu cogido el documental. trabajo, ¿no? Y además, claro, en teoría yo soy la jefa, ¿no? Y entonces seguimos con otra cámara y al final lo que decidieron los productores es vamos a coger gente local que por lo menos conocen bien el Porque es más sitio, barato ¿no? también, Y ¿no? ahora nos ahorramos, ¿no? Ese tema y
¿Cómo le llamáis en el mundo documental? Que el seminario que te acompañé el otro día, el runner, ¿cómo le llamáis al que está en el país que os ayuda? Bueno, hay una persona que se llama el fixer. El fixer. El fixer es alguien que te organiza todo y que te acompaña, ¿no? Para que no pase nada. Sí, claro, porque en los documentales, como estáis en todo el mundo, sería muy caro si tuvierais que ir con el mismo equipo a todas partes, ¿no? Claro, ¿no? Y el fixer es alguien que conocen todo muy bien y te lo pueden preparar. Que conoce el local, ¿no? Claro. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, nos pasó con el comprar y a comprar y la tragedia electrónica que fuimos a Ghana para ver qué pasa si las cosas no duran mucho. Pues mucha basura por todas partes, una parte acaba en Ghana y teníamos el fixer, Mike Anane, para organizar, para ayudarnos a conocer a los niños que están quemando los cables. Y él al final, él tenía como tanta energía y tanta rabia sobre esta situación que le metimos en la película, ¿no? Y entonces el fixer lo metisteis en la película. Sí, al final el fixer se convirtió en protagonista, ¿no? Pero normalmente aparte de un fixer es muy importante porque te pueden quizás proteger en un sitio así, pero también puede ser alguien que sabe dónde comer, ¿no? Y entonces es como dónde aparcar, ¿no? Todas las cosas. Que no te va a llevar al McDonald's, que te va a llevar a sitios donde hay una vista, ¿no? Sí, Tú no tienes tiempo para buscar, ¿no? Y entonces yo aprendí mucho sobre, realmente tenía que pensar mucho más qué quiero exactamente, ¿no? Porque tenía que explicar a cada cámara diferente. De diferentes países, ¿no? En las localizaciones cómo lo habíamos rodado y al final incluso con el productor hicimos una especie de dibujo explicando cuánto espacio encima de la cabeza. Para tener una coherencia en todo el documental, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que me acuerdo que me contaste. Que... Sí, porque te das cuenta que, bueno, muchas cámaras a veces no me dicen yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Y digo, no, pero cada cámara en mi opinión tiene un estilo preferido, hay algunos que hacen mejor reportaje, otros son más fotográficos, entonces he aprendido de esta manera a explicar mejor y más claramente y con más detalle lo que necesito, ¿no? Para ver también si es la persona... Porque claro, correcta, tienes ¿no? cámaras que un cámara en China, otro en Ghana, otro en Francia, otro en España, que claro, tienen diferentes estilos, ¿no? Sí, ¿no? Estaba también en Alemania, Inglaterra, ¿no? En muchos sitios, o sea, ¿no? Y también, bueno, no ¿cómo solo gestionas todas estas culturas? Pues, bueno, si tienes suerte tienes también una productora y tienes a alguien de producción que te ayudan, ¿no? Que tienen gente que quizás conocen de otra producción, que te pueden recomendar a alguien, ¿no? Generalmente hay mucha red, cada vez más también con el COVID ahora que no se puede viajar a todos los sitios, a la gente se recomiendan mucho entre ellos. Y dicen, mira, yo conozco a alguien ahí en Australia, yo conozco a alguien, ¿no? Entonces está muy bien, nos ayudamos, pero... La comunicación tiene que ser muy importante, o sea que muy, habéis muy creado clara, comunidad, los que hacéis documentales. Exacto. Habéis creado un poco de comunidad, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, yo me di cuenta, claro, hay tantos estilos, se puede ser más preciso, ¿no? Y porque además no solo es una cosa de estilo, también luego tienes que coger la cámara adecuada, la iluminación, ¿no? Tiene un impacto, ¿no? Luego había un tema, por ejemplo, que rodamos una parte en la China y entonces fuimos a Shenzhen y ahí yo no podía ir abiertamente filmando, ¿no? Y mi cámara de Shenzhen y la sonidista, ellos también podían haber tenido problemas. Está conmigo, claramente. Tú no eres soy china, ¿no? No. Entonces estamos ahí escondidos en un café y hablamos de lo que necesitamos y luego los dos salieron a filmarlo, volvieron. Lo miramos juntos. O sea, no estuviste presente en la filmación. No podía, en Shenzhen no podía estar presente todo el rato porque yo no podía entrar yo entré de turista, ¿no? Porque si entras oficialmente con un tema de reciclaje, pues no te van a dejar entrar. Hay temas que están en la lista negra, ¿no? Y basura tóxica. ¿Y te ha dicho algo el gobierno chino de esto? No, o sea, ¿te ha prohibido volver o...? No, todo ha ido bien porque me imagino también es un poco lo mismo que pasó con todas estas llamadas en Alemania del Este. No hay tiempo de mirar a todos los que suerte, están haciendo. Pero bueno, hay gente que no tienen suerte, ¿no? Pero bueno, tenía ahí eran dos cineastas que también hacen sus propias películas que son fixes productores, pero también cámara y sonido, realizadores. Ellos
En Shenzhen. Filmaron, volvieron, miramos y dice, mira, esto está hecho, me falta esto, ¿no? Y lo hicimos juntos, era una colaboración muy bonita, ¿no? Sí, y luego yo estaba ahí con las cintas que no te las vieron en el cintas, aeropuerto. ¿no? Bueno, con el tren, me fui con el tren a Hong Kong, ¿no? Y tenía todo el material, ¿no? Y bueno, entonces no, cámara francés o español no podría haber venido también, ¿no? No creo que nos habrían dejado entrar con este tema, ¿no? No, y te felicito porque hiciste un gran... A mí la tragedia electrónica personalmente me impresionó mucho. Ha tenido premios también, ¿no? Sí, también ganamos el Prix Italia, que es un premio para televisiones públicas para informar bien a la gente, ¿no? Y claro... Sí, con ese tema, si tienes buenas imágenes, creo que... es que tienes muy buenas imágenes. Entonces, de aquí ya te pasas a los mega incendios, ¿no? ¿Cómo pasas de un tema? Luego estaba lo de ladrones de... Los ladrones del tiempo, que sale Usman, es verdad. Sí. No, pero quería decir una cosa más sobre el tema de las imágenes. También yo también tenía un poco de prejuicios antes pensando, bueno, claro, a nosotros nos gusta a todos consumir y quizás nos da igual. Y la gente siempre habla mal también de los jóvenes diciendo les gustan sus chismes, ¿no? Pero... Cuando enseñamos estas imágenes de los sitios de reciclaje en la China y en Ghana y todo esto, vi que la gente realmente se quedaba muy impresionada y vi a todo el mundo muy abierto a saber más. Entonces, muchas veces... Porque lo presentasteis en estos países, ¿en China también? En China también, sí, los mismos cineastas, por ejemplo, lo presentaron en Shenzhen. ¿Y cómo fue la presentación? Muy bien. Y es de verse en el espejo, de ver que estás quemando... ¿Estás contaminando? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues el mundo de activistas del medio ambiente en la China también es muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Que es algo pues que me alegra oírlo. Llega, ¿no? Y en la misma película también sale, ¿no? Por ejemplo, un activista chino de Greenpeace y unos fotógrafos. Entonces, hay como mucho cliché, a los jóvenes gusta consumir, no sé si quieren también saber qué pasa, ¿no? Y cuando enseñas algo así, la gente escucha y mira, y en la misma China también hay mucha gente que está luchando contra todo esto, ¿no? O sea, que lo que me gusta es eso, ¿no? Que tu idea de cambiar el mundo un poquito, estás poniendo una semilla, ¿no? Porque gracias a tus documentales la gente piensa, ¿no? Sí, y hacen comunidad, y creo que esto es importante que vemos... que en el otro país también están haciendo algo, ¿no? ¿no? Por ejemplo, una vez también yo fui pues al World Resources Forum, que es una conferencia en Davos sobre recursos, ¿no? Metales y lo que sea, ¿no? Y enseñé la película y después acabé en un bar con alguien de Ghana y alguien de Suiza, los dos, no me acuerdo, también involucrados en leyes, medio ambiente, todo esto. Y era súper interesante porque el de Ghana empezaba un poco como pensaba, bueno, a vosotros europeos os da igual, ¿no? Nos enviáis toda esta mierda, ¿no? Y él vio mi película y pensaba, bueno, veo que sí que estás intentándolo, ¿no? No está funcionando muy bien, pero veo que hay un sistema de reciclaje y se está intentando, ¿no? Claro. Y el suizo también quería hablar con el de Ghana y empezaron creaste a hablar un poco de debate. De conexión, ¿no? De conexión. Entonces yo creo que mi mensaje siempre es que hay que intentar hacer comunidad entre todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene que hablar juntos, ¿no? Porque sale de aquí, llega en Ghana, tenemos que hablar todos juntos, ¿no? Si tenemos... Para poder solucionar, ¿no? Esta tragedia electrónica. Entonces, ¿cómo llegas a los ladrones del tiempo? Pues Ladrones del Tiempo era un proyecto que empezó también con un tema de medio ambiente, que hay una productora muy conocida de Barcelona, Polar Films. Sí, Polar Films. Que querían hacer algo sobre la rapidez de la vida, de la moda, de los cambios de los productos y todo esto, ¿no? Y me preguntaron si quería hacer algo y poco a poco el proyecto al final se cristalizó en esta economía del tiempo. Pero el tema cambió varias veces, ¿no? También había una idea de hablar de la moda, había una idea de hablar de la política, porque también hay muchos decretos, ¿no? Hoy en día decisiones muy rápidas, ¿no? Hay una emergencia y venga, va una ley nueva y nadie tiene tiempo de asumir seguir, la ley, ¿no? Entonces, también es un tema de velocidad diferente, ¿no? Entonces, al final, sí, salió esto del tiempo, lo fui poco a poco desarrollando y
Bueno, también me parece súper... Es que todos los documentales que ha hecho Cosima me parecen súper interesantes. Y este del tiempo precisamente habla de la rapidez, de que todo lo queremos ya y, ¿no? Esto y ¿Qué también aprendiste con este documental de Ladrones del Tiempo? bueno, me acuerdo que todos los que trabajamos en la producción, todo el mundo empezaba a pensar mucho sobre el tiempo, ¿no? Porque claro, tú ves tu propio producto y el mensaje y luego miras tu propia vida, ¿no? Porque hablamos mucho también de esta cosa que De la el tiempo inmediatez. es un recurso natural, esa es la idea básica que cuando trabajamos lo que hacemos en realidad es cambiamos tiempo por dinero. Es una idea muy sencilla, pero si lo piensas realmente es tiempo que no puedes recuperar y ese dinero quizás lo necesitas, quizás no lo necesitas. Bueno, el tiempo es algo que puedes ofrecer, ¿no? Mucha gente solo tiene esto, no tiene otra cosa, no tienen estudios o lo que sea, pero pueden ofrecer su tiempo por hora y les pagan, ¿no? Pero nos hizo todo pensar, ¿no? En el estrés, en el hecho, bueno, quiero realmente cambiar todo mi tiempo por dinero, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Es algo que no se puede recuperar, es verdad, esto siempre lo Bueno, olvidamos, es ¿no? que después de ver el documental reflexionas sobre esto, porque realmente el salario que tenemos de un trabajador cualquiera o trabajadora es que está pagado. Sí, O sea, sí. tú dedicas esas 8 horas a un empresario o una empresaria y, bueno, es lo que dedicas, ¿no? Sí, Y esto es lo que hace Ladrones del Tiempo, te hace reflexionar si realmente vale la pena, ¿no? sí, ¿no? Y salen dos personas interesantes, ¿no? Uno es un matemático que dice, mira, a veces puedes cambiar dinero y tiempo, ¿no? Entonces piénsatelo si realmente lo necesitas, ¿no? En plan, él es americano y dice que, bueno, claro, vienen muchos amigos americanos, dice, bueno, el fin de semana me han ofrecido otro trabajo y el dinero es una tentación, pero quizás al final deciden, bueno, quizás no lo necesito o quizás sí lo hago, pero luego utilizo el dinero para comprarme tiempo, ¿no? Hago algo bonito con la familia, pero hay que decidir, ¿no? Si realmente hace falta, ¿no? Y, y luego hay un político catalán que es muy interesante, el Fabián Moedano, que lo lleva al ambiente político, diciendo ¿no? el tiempo libre es un derecho, entonces no te pueden sacártelo todo con el trabajo. ¿Y qué pasa si trabajas todas tus horas que estás despierto? Pues no vas a tener tiempo libre para ti, para recuperarte, no vas a tener tiempo libre para ser activo en la sociedad o políticamente, socialmente. Entonces el daño de la pobreza del tiempo es no solo el hecho que quizás no has dormido tanto, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Si no puedes reunirte, si no puedes ir a un partido político, si no puedes ni ir al bar y Ni ver a tus hacer un buen amigos. debate, ¿no? Sobre lo que ha pasado hoy, lo que sea, ¿no? Entonces, con él en la película desarrollamos también esta idea, ¿no? De pobreza de tiempo y el hecho que es un derecho, ¿no? Entonces, mi conclusión era, ¿no? Que sí, que es verdad, ¿no? Hablamos del derecho a la educación, a la salud, pero algo de tiempo libre también debería estar ahí Sí, en la porque es lista. necesario para conocerte a ti mismo, por ejemplo, Sí, ¿no? O lo que y es un sea. tema feminista también, ¿no? Sí. Porque muchas veces las mujeres No pues tenemos ese trabajan más en tiempo porque casa llegamos y a todavía casa, menos. exacto, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que hacer la compra y tenemos poco tiempo libre, claro que Sí, sí, ¿no? Y de ahí ya exacto. entonces pasas a los mega incendios, otro tema Sí, pues lo que había, súper escalabroso. pues este no Pero era mi este, idea, pero, ¿no? pero ya está un poco relacionado con lo de tus principios del cambio atmosférico, de todo eso que contabas, Sí, ¿no? sí, lo que ¿Cómo llega? pasó, ¿Cómo sí, llega? bueno, me llamó un productor francés que no conocía, Nicolas Koutsikas de Georama, que me dice, pues con alguien para realizar este tema que ya lo he vendido a Arte Francia, ¿no? Y si quería hacerlo, entonces yo lo he mirado, ¿no? Que él hace muchos temas del medio ambiente y había este aspecto, ¿no? Entre ciencia y medio ambiente que me gusta, entonces he dicho que sí, ¿no? Y entonces no lo había inventado yo, pero era mi tipo de tema, ¿no? Y porque como siempre también hay una ciencia, ¿no? Cómo se quema un bosque y por qué, pero siempre también está el tema de la responsabilidad humana, ¿no? Porque hay muchas cosas que están cambiando porque nosotros estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces no se trata solo de entender la ciencia, sino también mira qué podemos cambiar, ¿no? Porque si no se van a
Bueno, eso es lo que me gusta de los documentales de Cosima, que siempre das soluciones. Bueno, esto es la crítica, pero hay gente que busca soluciones. ¿Es así o me equivoco? Sí, es un poco... Al principio, por ejemplo, siempre asusta pensando, bueno, nosotros hacemos todo mal, ¿no? Que estamos contribuyendo al cambio climático, construimos nuestras casas en medio bosque y luego todo el mundo tira sus cigarrillos, lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Muy mal, sí, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo esto nos abre la puerta a una solución porque podemos cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Sería mucho peor si fuera una cosa que cae del cielo y bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, que no quiero decir que es bueno, pero es como útil que somos nosotros porque nosotros podemos cambiar, ¿no? Entonces busco un poco esto, ¿no? Bueno, llevamos ya 1 hora y pico hablando aquí, es que se pasa el tiempo volando aquí, pero sí que me gustaría saber si tienes nuevas ideas, o sea, porque ahora normalmente tienes encargos, ¿no? Como este que vimos el otro día en el documental este de las alergias, ¿era un encargo o también estabas tú inquieta por este tema? No, también era un mismo poco producto. Eso que alguien también de Arte Francia dice necesitamos a alguien y es un tema que es interesante y ahora es un poco lo mismo, ahora estamos trabajando un tema sobre el olfato, el hecho que es un síntoma del COVID, ¿no? Mucha gente ha perdido su olfato y se dan cuenta que es importante y bueno, me gustan historias de ciencia. O sea, que estás... nosotros, eso, ¿no? Cuéntanos tus nuevos proyectos. Pues este es bueno, de hecho, estamos esperando la decisión de arte que va a ser... Esperamos muy pronto y espero que esto va a ser el siguiente, ¿no? Pero es una idea tuya. No, también es una idea de... Pero no, cuéntame alguna idea tuya, porque tú tienes muy buenas ideas. Y de hecho, cuando has tenido ideas tuyas, como comprar Llançà comprar, es cuando has tocado el dedo en la llaga, ¿no? Que decimos en España. Sí. No, bueno, de hecho ahora mismo estoy buscando, ¿no? Estoy en fase de búsqueda. Me gustaría hacer algo sobre mujeres científicas también. Eso sí es un que tema. sí, sí. Me gustaría hacer también otros temas sobre la economía, ¿no? Que realmente que son las fuerzas oscuras en la economía, ¿no? Y si, por ejemplo, la mujer está representada adecuadamente, ¿no? Probablemente no, que son muchas cosas que están todas diseñadas. Ya. ¿Y esto lo sigues escribiendo en una servilleta de papel? ¿O? Sí, bueno, tengo unas cuantas servilletas en obras, ¿no? Entonces por el momento he decidido voy a hacer otro proyecto de ciencia, como con el COVID también es todavía mucho más difícil viajar, ¿no? Entonces creo que, bueno, me quiero tomar el tiempo y escribir un guión y cuando se puede viajar bien otra vez, pues hacer otra vez un proyecto grande, ¿no? Un proyecto grande. ¿No? Y mientras tanto, pues hacer también este documental nuevo simplemente explica bien las cosas, ¿no? Que también es hay una cosa que me he saltado, que era, hemos seguido un poco tu vida profesional, de Londres a Berlín, y de Berlín vienes a Barcelona o te vuelves a Londres otra vez. Es que... Y acabamos aquí. Sí, ya, no, porque... yo estaba ahí, ¿no? Se cayó el muro, era todo interesante, hicimos este documental para Channel 4 y luego volví a Londres un tiempo para trabajar en proyectos de historia y luego había un momento que pensaba, sí, quiero hacer algo nuevo, aprender más idiomas, entonces pensaba, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde hay una ciudad abierta con energía, con posibilidad, ¿no? Con espacios multiuso, no sé qué, y descubrí Barcelona, ¿no? Pero aquí hablamos catalán. Bueno, era también apoyo, pensaba, 3 meses y castellano y hablan catalán, ¿no? Entonces, ¿no? 2 idiomas para el precio de uno, ¿no? Y lo que me sorprendió era que en Londres, en Francia, en Alemania, hay como decíamos antes, hay mucho trabajo como magazine. Siempre puedes hacer algo, ¿no? Y aprender, pero y aquí esto falta, ¿no? Entonces primero pensaba, ¿qué hago aquí, no? Es mucho más difícil vivir y aprendiendo el idioma. Y me encontré con algo sorprendente, que aquí hay una pasión tan grande para los documentales, porque no vas a hacerlo porque es un trabajo que puede ser más o menos interesante. Lo vas a hacer porque lo tienes que hacer, porque es lo que tu corazón te dice. Entonces la
comunidad de los documentales en Barcelona es muy fuerte, tiene mucha energía, la gente lucha por sus proyectos, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces aquí Bueno, es aquí familia, de hecho ¿no? tenemos el Docs Barcelona, ¿no? Que es un festival internacional de documentales bastante importante. Exacto, ¿no? De hecho que esto empieza la semana que viene, ¿no? Que por cierto empieza la semana... Bueno, no sé cuándo se Ya, emitirá bueno, esto, también, pero... pues mira, el Docs Barcelona es un festival donde se puede ver buenos documentales y también puedes hacer pitching de documentales y también es un poco reunión de familia, ¿no? Y es en mayo, junio normalmente, ¿no? ¿Os conocéis todos en el mundo del documental? Bueno, muchos, ¿no? Tú vas a la cola de una película, vas a saludar a alguien, ¿no? Y eso es muy bonito porque, ¿no? Y luego hay unos eventos de networking, ¿no? No, lo digo porque, claro, los que hacéis documentales es eso, mucha paciencia, mucho archivo, mucha documentación, ¿no? Entonces ahora dices que estáis haciendo como un networking con lo del COVID para gente, por ejemplo, que está en Australia o que está en Estados Unidos, que puedan trabajar en tu documental también, ¿no? Sí, no, hay mucha red y nosotros nos conocemos y donde también está el Barcelona Documentary Club, que es algo que he fundado con Dennis de Lestrac y Bettina Cuéntanos esto, ¿por Walter, qué ¿no? fundaste esto? Que, bueno, es básicamente es una asociación muy informal, ¿no? Es una lista de emails básicamente, bueno, 8 o 10 veces al año nos reunimos y tomamos copas, ¿no? Es un modelo muy anglosajón realmente, ¿no? No hay programa, ¿no? La gente dice, ¿qué es la peli? Y yo digo, no hay peli, tú se ves a hablar, te presento a alguien, ¿no? Y la idea era un poco la misma que ¿no? el efecto de Docs Barcelona que vi una vez al año que la gente se estaban saludando y pensaba esto lo podemos tener más veces porque cada uno siempre está con esta paranoia. ¿Va a salir proyecto o no? ¿No? Quizás el último era el último de verdad, ¿no? Eso es el miedo que tenemos todos los freelance y si nos reunimos de vez en cuando vemos cada uno está con esta lucha cada vez y hay que salir detrás del portátil de vez en cuando y saludar a los No me colegas, parece ¿no? muy bien. Y ¿Pero hay ahí, trabajo para los documentalistas? ¿O? bueno, ahí también veo que salen colaboraciones, porque la gente dice, necesito producto, entonces veo la gente están colaborando y como dije antes, ¿no? Hay esta pasión que hace a la gente intentar seguir, aunque quizás significa que de vez en cuando tienen que hacer otros proyectos, otros trabajos, pero la gente sigue, ¿no? Lo que es una pena es que, claro, hay poco dinero en España y también hay poco dinero para el desarrollo, ¿no? Que siempre veo un problema, ¿no? Que para empezar necesitas una buena investigación porque no queremos crear más rumores. Se Claro. trata de poner los hechos, se trata de tener buenas fuentes y Que sean y reales, que no hasta, sean fake, porque hay mucho fake, claro, exacto, hay que mucha tener los falsedad. documentos allí, ¿no? Y esto a veces me falta un poco, ¿no? Pienso una sociedad, una democracia que está bien, también debe tener buenas noticias, buenos documentales y esto significa que alguien tiene que hacer la investigación, ¿no? Y esto ahora mismo es muy difícil de conseguir, ¿no? Ya. Y nos intentamos ayudar entre nosotros, pero Y siempre cuesta arrancar, alguien ¿no? que empieza, por ejemplo, alguien que quiere hacer documentales, alguien, porque yo creo que los documentalistas está un poco ligado con vuestra vocación política o de cambiar el mundo o no, o hay documentales que son de animales o de ¿me entiendes? O sea, depende, ¿no? De cómo, pero en el caso tuyo, que es un documental que realmente quieres cambiar las cosas o al menos hacernos reflexionar, si una persona que empieza, un joven, ¿qué le recomendarías para estudiar? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Qué tiene que...? Sí. Ética, quizás. Bueno, es curioso, hay muchas escuelas de cine y yo he ido este camino a estudiar historia de cine y escuela de cine, pero hay otros caminos, es decir, que no es la única manera. También hay, por ejemplo, documentalistas, periodistas que han estudiado Eso. política o han estudiado ciencia y tienen estos conocimientos. Hay muchos caminos. Hoy en día lo que es más fácil que antes, cuando yo empecé, es hay cámaras pequeñas, no te pueden pagar, ¿no? El coste de una pequeña cámara ya no te puede pagar, ¿no? Antes era mucho más caro, más difícil, entonces yo creo que hay que, con unos amigos, hacer un corto, ¿no? Y empezar a hacerlo y siempre mirar bien los fuentes, nunca fiarse de solo una fuente.
Yo creo que es muy importante siempre investigar. Tener varios testigos del o mismo documentos tema. O lo que sea, pero una fuente no es suficiente, ¿no? A veces sorprende, pero realmente es mejor chequear antes, ¿no? Y luego ir haciendo. En este sentido, la situación es mejor que nunca, ¿no? Incluso podemos filmar con el móvil, ¿no? Es decir, que no es como hace 30 años y necesitabas que alquilar una beta, digibeta que costaba un montón de dinero al día, ¿no? Y en este sentido es más fácil hoy en día, ¿no? De todas maneras, yo creo que en los documentales os pagan menos que en la ficción, ¿no? ¿Es correcto esto o me equivoco? Sí, bueno, claro, yo no trabajo mucho en la ficción, pero yo sé que también, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania también hay como precios por día, ¿no? Los técnicos están un poco más respetados. En el documental es un poco la idea, tú desarrollas la idea en tu tiempo libre y luego pagan un precio fijo, pero esto también se puede alargar, ¿no? Es mucho tiempo para poco dinero y... No, lo digo porque cuando tú ves una película de ficción vas a taquilla y pagas y hay una taquilla, o la venden en Netflix o en plataformas, en Filmin o donde sea, ¿no? Entonces, no sé, vuestro caso, ¿cómo se rentabiliza el documental que has hecho? Bueno, casi, por ejemplo, bueno, hay varias maneras, ¿no? La gente trabaja también con crowdfunding o filman algo y luego lo venden, pero a mí me gusta la manera también con una buena televisión pública que tiene un sentido de responsabilidad, ¿no? Intentar colaborar con alguien, porque si coproduces con una televisión sí que te dan un poco más, ¿no? Si está ya hecho y lo vendes después, se pueden aprovechar, ¿no? Yeah. Pero una colaboración... No, o sea, TV3 ideal, o claro. Arte o alguien así, pues si colaboran también dan más dinero, ¿no? Pero para esto siempre el problema es el mismo, arrancarlo, ¿no? Cómo conseguir la investigación para escribir tus primeras 2 páginas que venden el producto, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? También la Unión Europea ayuda, está el Creative Europe, Europa Creativa, que es un programa también Europa de desarrollo, creativa. ¿No? Para quien quiera está empezando. Hay ayudas, pero también hay mucha gente que lo intentan, ¿no? Y bueno, no es fácil. Tú empezaste con una servilleta de papel. Exacto. Ella empezó con una servilleta de papel y aquí está ahora contándonos sobre alergias, ¿cómo era? Alergias, la pasión, ¿no? ¿Cómo era el título? Alergias, la paranoia. La paranoia inmunológica, que este es el documental que vimos en el Cineforum que hicimos el otro día y que podéis ver en nuestra red de YouTube. Y luego, no sé, que para acabar, ¿qué te gustaría comentar así? Nos hemos alargado. Intentarlo, no rendirse nunca, ¿no? Porque hay que cambiar el mundo, Cosima. Hay que intentarlo. Yo creo que nuestro trabajo de los documentales es meter los hechos por ahí fuera, ¿no? De una manera clara, sólida y, bueno, también se puede, ¿no? Hacer de manera divertida, agradable, con música, con buenas imágenes, porque si tenemos la información podemos hacer muchas cosas. Lo peor es si dependemos solo de los rumores. Exacto. Bueno, pues Cosima es para mí una de las mejores documentalistas que hay ahora en Europa. Ya no digo en España, digo en Europa. Y en el mundo, ¿por qué no? En el mundo. Y que intenta cambiar el mundo precisamente con sus ideas y poniéndolas encima de la mesa, tanto los pros como los contra y soluciones. Y siempre lo que me gusta de ella es que siempre aporta soluciones para poder cambiar este entorno en el que estamos y que los humanos hacemos tan mal, ¿no? ¿Algo que añadir, Cosima? No, yo creo que es... Bueno, se nos ha explicado hecho... muy bien, ¿no? Adelante, no hay que rendirse nunca, ¿no? Y yo también hay muchas servilletas, ¿no? No cada servilleta sale, eso también, ¿no? Quizás, no sé si para cada idea que sale ya hablaremos del lado oscuro. Más, ¿no? Exacto, entonces no hay que rendirse, en algún momento sale, ¿no? Pues muchas gracias, Cosima, por esta hora y 20 minutos que hemos estado aquí hablando y conversando y bueno, puede haber una segunda parte aquí, ¿no? Muchas gracias porque este es el primer podcast que hacemos aquí en el Cine Secreto y gracias a Cosima por haber aceptado este reto porque es el primero y siempre vamos acojonados cuando es el primero. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, nos despedimos de todos y esperamos poder invitar a más gente para que nos amenen con sus experiencias. Hasta luego.
Podcast.